Equipos y nuevamente estamos comenzando con este webinario. Les agradezco a aquellos que están en línea, la paciencia, también aquellos que me están en este momento escribiendo directamente por el chat. Vamos a comenzar nuevamente como si todo y nada hubiese sucedido. Así que muy buenas a todos ustedes, les habla Facundo Molina, director de MolFX, academia dedicada a formar traders desde el año 2005, y hoy nuevamente, como todas las semanas, en este día lunes, vamos con el plan de trading, donde estamos analizando, sin lugar a duda, aquellos datos más relevantes, aquellos hechos que están impactando el mercado. Por eso hemos elegido estas imágenes que lógicamente nos están mostrando un euro muy debilitado, un dólar que parece no querer detener su escalada ante el resto de las monedas, una jornada semanal que tendrá citas relevantes de los principales bancos como el Banco de Canadá, el Banco de Nueva Zelanda, y nos tiene en vela ciertamente el precio del Bitcoin. ¿Por qué? Porque todavía parece que su camino bajista no ha detenido y podríamos estar observando, como venimos analizando en las últimas semanas, una caída del 50% más de retroceso. ¿Cuál será la famosa zona de tensión? Bueno, lo vamos a estar analizando dentro de un ratito. Y por ahí arriba a la derecha, en la semana conoceremos la inflación minorista, pero bueno, esto lo vamos a estar viendo en este momento directamente el calendario económico. ¿Por qué? Porque vamos a ver día a día qué es lo que nos depara, obviamente, en esta sesión lunes, martes, miércoles y jueves. Un lunes sin datos de relevancia, como podemos apreciar de nuestra fuente de Forex Factory. Lo cierto es que no ha habido ninguna noticia que haya impactado o haya argumentado lógicamente los movimientos del mercado, como decíamos recién, por lo cual vamos a irnos directamente a mañana martes, donde sí los datos que se conocerán no han tenido impacto último en el mercado, como por ejemplo este informe, que es el informe SIU desde Alemania, que solía tener un fuerte impacto en el euro, ha dejado de ser importante en el último tiempo respecto a la volatilidad y el movimiento al momento de su comunicación. Sí, estamos destacando lógicamente a última hora del día, primera hora del día miércoles según horario GMT, a las 11 p.m. horario del este, horario de Nueva York, conoceremos la decisión de los tipos de interés del Banco de Nueva Zelanda. Sí, así que se esperan suban medio punto, de 2 a 2.5, y en caso de producirse seguramente estaremos observando movimientos desde el kiwi. Ya el día miércoles, y sin lugar a duda, me parece que va a ser la jornada de mayor movimiento en los mercados. Conoceremos desde muy temprano el PMI en Reino Unido. Se espera un dato positivo respecto al dato negativo previo. Seguramente a partir de su publicación haya reacción en el cable, en la moneda de Reino Unido, así que atentos sí, a primera hora, a las 3 a.m., aquellos que operan durante la sesión europea. Ya en la sesión americana, a partir de las 9:30, conoceremos el dato de inflación minorista, como lo decíamos recién. Conoceremos a las 9:30 horario del este. Es importante ir viendo cómo ha evolucionado en el último tiempo la inflación, cómo ha subido, ¿sí? Y lógicamente son datos que son tenidos de cerca por la Reserva Federal para las acciones hacia futuro. Por lo tanto, 9:30 a.m. a seguir de cerca los datos de inflación minorista en los Estados Unidos, y un poquito más tarde, a las 11 a.m. será el turno del Banco de Canadá. ¿Por qué? Porque también informará su decisión sobre los tipos de interés. El mercado descuenta una suba de 75 puntos, de 1.5 a 2.25. Lo cierto es que no solamente a las 11 tendremos información relevante respecto al luni, al dólar canadiense, sino también una hora más tarde con la conferencia de prensa de su director. Y datos importantes durante la sesión americana que entendemos brindarán más que movimientos a los mercados. Por último, ya cerrando la sesión, 10:30 horario de premercados asiáticos, conoceremos el cambio en el empleo desde Australia, por lo que, como solemos decir, cada vez que haya una cita
de determinado país hay movimientos en sus monedas, en sus mercados, lo tenemos con horario y lo tenemos con precisiones, por lo cual tomemos los recaudos para poder aprovechar los movimientos a nuestro favor. El día jueves será el dato de la inflación mayorista, el PPI 9:30 AM desde los Estados Unidos, así que completando el dato previo, sin lugar a dudas van a impactar en los mercados. Y decíamos en simultáneo con las peticiones de subsidio por desempleo, que como podemos observar en las últimas semanas se han alejado de los 200.000 y están llegando a 230, 235. Vamos a ver cuál es el número de esta semana, que como también podemos apreciar son niveles muy bajos respecto a los que estábamos observando durante el año pasado con el impacto de la pandemia. A última hora de la jornada y ya cerrando la sesión del día jueves, conoceremos desde China también el Producto Bruto Interno junto con ventas minoristas, así que esto seguramente va a brindar movimiento a los mercados durante la sesión asiática del día viernes. Y así nos ponemos para concluir. ¿Por qué? Porque el 15 de julio conoceremos en la mañana americana los datos de venta minorista junto con el índice de manufacturas del Empire State, con algún discurso de, en este caso, Bullard, desde la Reserva Federal, ¿no? Uno de los que integra el FOMC, el Federal Open Markets Committee. Por último, a las 11 am, cerrando la semana, tendremos el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Dudas, preguntas y comentarios antes de meternos directamente en el mercado y lógicamente observar qué puede suceder en los diferentes instrumentos que analizamos día a día y compartimos análisis junto a ustedes. Hablamos del dólar canadiense y hablamos también del dólar neozelandés. Pues vamos a meternos primero en base a lo que venimos diciendo respecto a los informes, ya que mañana martes conoceremos datos del Banco de Nueva Zelanda. Fíjense lo que está sucediendo con el dólar neozelandés. Sin lugar a duda hay una debilidad importante respecto al dólar en general del mercado y respecto al kiwi en particular. Lo que estamos apreciando es un importante movimiento a la baja en el último tiempo. Tenemos esta zona marcada en 0.62, 0.6190 como fuerte soporte que fue quebrado, ahora es resistencia. Y en estos momentos donde la velocidad se ha detenido, fíjense la última caída que tuvo el par, luego la lateralización, el quiebre de estos soportes cercanos a 0.62 que lo han llevado a niveles cercanos a 0.6120. Lo cierto es que en estos momentos vemos una suerte de detención en la zona actual y a nuestro entender lo que podemos apreciar es posiblemente una recuperación. Sin lugar a duda la recuperación podría empezar a producirse en las siguientes horas debido a que este impacto de la suba de tipos de interés por el Banco de Nueva Zelanda debería empezar a descontarse, por lo tanto por encima de 0.6135 nos vamos a la zona de 0.6180-90 como nivel clave, y en caso de que se vulnere esa zona de 0.6180-90 es posible que veamos un kiwi por encima de los 0.6250, a nuestro entender nivel clave. Fíjense que lo tenemos marcado como la directriz de mínimos ascendentes. Estamos observando una fuerte divergencia con el RSI, entendemos que debería agotarse el movimiento a la baja y podríamos observar una recuperación para las próximas jornadas diarias, así que atentos a una recuperación en contra de la dirección tendencial del kiwi en el último tiempo. Así que nuestro escenario es alcista. ¿Cuál es nuestra zona de salida? Bueno, lógicamente la tenemos marcada en los mínimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muy cerca de 0.6090, 0.61 ha formado el mínimo de esta jornada diaria, de esta semana, y nos cubre ante un posible movimiento de continuación a la baja. Comenzando con el dólar neozelandés, nos vamos a meter un poquito con el CAD. Así es, el dólar canadiense nos viene mostrando también fuertes movimientos. Lo tenemos por acá, si lo vamos a buscar. Veo que aparecen algunas dudas, algunas preguntas. Acá lo tenemos. Y un importante
recorrido de ida y vuelta nos viene mostrando en gráficos diarios. Lo tenemos marcado y también lo estuvimos analizando la semana pasada, porque dentro de un movimiento a la baja, la lateralización se viene comportando a lo que podría tratarse una suerte de quizás cuña o un banderín. Este banderín o esta cuña claramente nos debería argumentar un movimiento en dirección tendencial bajista mayor en caso de que se quiebre los mínimos ascendentes. Hoy por hoy lo tenemos muy cerca de los niveles máximos, pero con varios intentos fallidos. Pensamos en un primer momento que se podría tratar de un doble techo. Lo cierto es que volvió a subir, y si lo vemos en gráficos de 4 horas, tenemos el doble intento todavía vigente. Sin embargo, la última vela en gráficos de 4 horas, que es una envolvente bajista, y los rechazos de 1.30.50, 1.30.60 en varias oportunidades, nos marcan el incremento de probabilidades de cambio de dirección en el corto plazo. ¿Qué estamos diciendo? Es que en este caso también nos ponemos a favor del dólar canadiense. Si el Banco de Canadá sube los tipos de interés acorde a lo previstos o lo sube por encima de lo previstos, sin lugar a duda lo que vamos a estar observando es un fuerte movimiento a la baja. ¿Cuáles son las zonas que deberíamos observar? Bueno, lo cierto que desde los niveles actuales debería ir a la zona de 1.2870, 1.2860, y ciertamente de vulnerar este nivel, el movimiento en dirección bajista debería llevarlo a la zona del margen inferior, muy cerca de la zona de 1.2630 a 26.20. Claramente, con una fuerte suba y un fuerte movimiento en dirección alcista, la caída debería ser debido al principio de alternancia en escalones, por lo cual deberíamos ver una caída, una lateralización, una caída y una lateralización. Atentos entonces, tenemos el objetivo trazado. Creemos que este doble intento fallido, hasta con un nuevo intento en gráficos menores, podría ser el argumento, la razón para que el dólar canadiense caiga. Si no quiebra esta zona de 28.60, 28.70, por lo consiguiente debería mantener la lateralización, que lo contiene dentro de este ida y vuelta, como vemos en gráficos mayores. Desde ya, si quiebra la zona de 1.26, 1.2590, el movimiento en dirección bajista podría ser mucho más fuerte, acompañado, como decíamos en gráficos semanales, por esta suerte de banderín, de cuña, que nos debería argumentar un movimiento direccional a la baja en gráficos mayores, que tiene allá la zona de 1.2050, 1.2060 como primer nivel de objetivo. Hablamos entonces, como decíamos, del dólar neozelandés, hablamos del dólar canadiense. Vamos a meternos un poquito en los commodities, porque el oro no detiene su caída. La semana pasada había vulnerado la zona de los $1.800, extendió y aceleró su caída, abandona el nivel de 1.760, que era una fuerte zona de soporte previa, y en este momento está cotizando en la siguiente zona muy cercana a los $1.730, $35. El oro claramente tiene fuerza bajista vigente. En este momento estamos observando la quinta semana en formación a la baja, lo cual en el corto plazo también tiene dirección bajista y apunta a ese nivel clave en 1670, que en caso de vulnerarse, fíjense que nos regala ese doble intento, que podría tratarse también de un doble techo en gráficos semanales. Por lo pronto y en el corto plazo podríamos ver una suerte de tensión en los niveles actuales. 1730, 1735 debería darnos quizás un pequeño repunte, pero mientras que se mantengan debajo de 1770, 1780, el oro lo vemos en sentido bajista, con muchísimas ganas de vulnerar los 1700 e ir a buscar la zona de 1670 en el corto plazo. Los márgenes y los niveles están marcados, así que atentos a la volatilidad del metal en un año que debería fortalecerse en base al contexto, quiero decir, que estamos observando, no solamente la crisis actual, sino también la guerra de Rusia-Ucrania, esa guerra lógicamente que va a impactar desde el punto de vista energético también, con lo que estamos observando en el último tiempo, con los recortes de gas, con el tema del petróleo también. Claramente el oro debería subirse de lo fundamental. La pregunta es desde qué zona,
por lo tanto cada vez está más cerca de ir a 1670 y lógicamente es un instrumento que tiene muchísima volatilidad en caso de concretarse. Vamos a ver un poquito también los índices, ¿sí? Antes de meternos con las criptos, y vamos a hablar un poquito del US 30, ¿sí? Que en este caso refleja el precio del Dow Jones. Estuvimos apreciando una recuperación en el último tiempo, entendemos que es a modo de lateralización. A nuestro entender, los índices todavía tienen una fuerte caída por delante, en un año lógicamente que deberían dañarse. Lo tenemos en gráficos mayores donde podemos apreciar esos intentos fallidos de continuar, que dejó una formación de cabeza y hombros múltiples, comenzó su caída y más allá de la recuperación que tuvo luego de ir a la zona de los 29.750 puntos, pareciera que en estos momentos y poco a poco comienza también a darle forma a este comportamiento lateral. Cuando nosotros vemos lo cierto, este tipo de formaciones desde lo técnico, desde lo gráfico, se confirman cuando son quebradas. En este momento tenemos mínimos ascendentes y tenemos máximos descendentes en lo que podría tratarse una suerte de triángulo simétrico. Para esto debería mantenerse con los máximos descendentes por debajo de los 31.470 puntos y lógicamente también deberíamos observar un quiebre para la continuación de los 30.600. De vulnerarse 30.600, ¿cuál es el objetivo? Bueno, lo cierto es que es similar a la altura que en este caso nos regala el triángulo simétrico. Por lo tanto, y siempre basándonos en figuras chartistas como lo estamos en este momento desarrollando, nos daría el argumento en caso de quebrar el patrón del triángulo simétrico entre el 50 y 75%, por lo cual debería producirse quizás entre mañana y pasado. El miércoles decíamos que es el día clave, podría ser el día miércoles que se caiga fuertemente, que quiebre la zona y que poco a poco apunte a ese objetivo que tiene cercano a los 28.200 puntos básicos. Los argumentos están, si todavía puede extender la lateralización un poco más, sin embargo, como decíamos, dentro de este movimiento pareciera que está formando ese triángulo simétrico, quebraría los mínimos anuales y lógicamente nos mostraría de producirse desde el punto de vista técnico un nuevo mínimo anual para, en este caso, el Dow Jones que estamos apreciando en estos momentos. Decíamos que el Bitcoin todavía seguía débil. Bueno, algo similar también veníamos hablando la semana pasada, con una figura de ida y vuelta luego de la última caída, algo similar a lo que tienen los índices. En este caso tenemos una suerte de lateralización que sigue cerca de los 20.000, pero tenemos varios argumentos que nos indican que en caso de que quiebre la zona de los 18.500, 18.700 dólares, podemos tener una brusca caída y podríamos ver a un Bitcoin muy cerca de los 10.000 dólares. Lo cierto es que la lateralización, a medida que pasa el tiempo, nos está confirmando también, como decíamos recién, una figura similar a este triángulo simétrico. También lo tenemos en este momento entre el 50 y el 75% del total, por lo cual empieza a entrar en zona de quiebre. Cuando ya pasa el 75% y se acerca al vértice, lo que nosotros llamamos es que pierde probabilidad. Volvemos a marcar, en este caso, las zonas muy cerca de los 22.000 dólares, cómo se va achicando. Debería, si abandonar lo que nosotros mencionamos, las probabilidades de continuación en tendencia bajista, pero por debajo de los 19.700 dólares, sí, atentos, porque debería ir a la zona de mínimos que alcanzó este año y por qué no ver un Bitcoin con el daño que le va a generar un montón de inversores, lógicamente cerca de los 10.000 dólares. Más allá de los fundamentos, como solemos decir, claramente desde el punto de vista técnico tenemos probabilidades de continuación de la tendencia mayor, en este caso una tendencia a la baja. Bien, dudas y preguntas y comentarios mientras me voy acercando al final, mientras comparto con ustedes nuestros datos de contacto, mientras los saludo a Anderson, a Diego, a Nicole, también a Andrés, que siempre nos acompaña, como también a Cristian, que sin él no podríamos llevar todo esto adelante. Les dejo los datos de contacto, nuestra página es www.molefx.com.
La dirección de correo es info@molefex.com y como solemos decir, nos pueden seguir en todas las redes o casi todas, porque cada vez hay más, pero sí tenemos presencia tanto en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram y nuestro canal diseñado para que ustedes puedan lógicamente seguirnos y volver a recibir información al ver este video y otros tantos que hemos compartido con ustedes. Desde ya muchísimas gracias, un muy fuerte abrazo y muy buena semana de trading. Nos encontramos mañana y el resto de los días siempre en el mismo horario. Hasta la próxima.